político de los evangélicos cristianos a Israel es un tema bastante, importante y determinante en el desarrollo de la estrategia militar que se ha adoptado y también política de Israel. Es decir, existe una ultraderecha evangélica cristiana en Estados Unidos que resulta ser un aliado más importante que los mismos judíos en Estados Unidos, porque la mayor parte del pueblo judío en Estados Unidos es un pueblo laico, y que muchísimos también de los cristianos que no son de la ultraderecha están de acuerdo con que Palestina sea reconocida como un estado, más del 64%. Entonces nos encontramos con un fenómeno donde la ultraderecha de los cristianos evangélicos de Estados Unidos apoyan a Israel, pero es una ultraderecha política, o sea que es un tema que va más allá del tema religioso. Estamos hablando de una herramienta política internacional, precisamente para justificar la guerra y para justificar el genocidio y para justificar las acciones militares y para justificar los 15.000 muertos y para justificar los 30.000 heridos que hoy hay en Palestina y en Gaza. Intereses políticos, entonces, ahí el trasfondo. Pero entonces, Daniel, ¿por qué los cristianos evangélicos de los Estados Unidos están apoyando a Israel? Y usted ya bien decía el número de muertos, ¿no? También el número de heridos, esas atrocidades. ¿Acaso no ven estas personas tantas atrocidades cometidas por el régimen de Israel contra los civiles, contra personas inocentes, en medio de todas estas arremetidas? Mientras la ONG ACN, que es la Organización de Ayuda a los Cristianos en el Mundo, hace un giro de 190.000 euros para ayudar a las víctimas de esta guerra en Cisjordania, en Jerusalén, buscando de alguna forma ayudar a quienes están siendo víctimas precisamente de los bombardeos del régimen de la ocupación. Pues los evangélicos y los protestantes cristianos de la ultraderecha norteamericana están apoyando estas atrocidades y están apoyando un genocidio. ¿Cómo es posible que una religión, que una iglesia apoye un genocidio? ¿Cómo es posible que una iglesia esté de acuerdo con la masacre de 15.000 personas? ¿Cómo es posible que una iglesia esté de acuerdo con la manera como se destruye a todo un pueblo? ¿Cómo es posible que una iglesia esté de acuerdo con que lleguen soldados y tanques y bombardeen las gobernaciones de Gaza y de la Franja de Gaza? Pues ese es el fenómeno frente al cual nos encontramos en este momento, y no existe ninguna explicación. Es únicamente un arma política la que está utilizando Estados Unidos con estas iglesias cristianas de ultraderecha para justificar las agresiones y para justificar la guerra. Son un arma político, pero no tiene ninguna justificación religiosa, no tiene ninguna justificación en ningún contexto, y por el contrario pierden legitimidad y credibilidad, y ni siquiera las organizaciones como la ACN en Europa, que tiene su sede principal en Alemania, apoyan este tipo de conductas. Y uno, Daniel, se pregunta en medio de todo esto, bueno, ¿dónde queda entonces acá esa aparente autonomía religiosa, no? Y aún, durante esta guerra, la que Israel ha ejecutado contra la Franja de Gaza, contra los gazatíes, más bien, el régimen ha destruido varias iglesias. Y acá, a ver, quiero hacer énfasis en todo esto porque ha estado asesinando a decenas de cristianos, a decenas de civiles, ¿no? Personas que convergen con una religión. ¿Cómo los cristianos evangélicos pueden justificar entonces, con todo esto, su apoyo incondicional a Tel Aviv, que a diario estamos viendo cómo está reprimiendo incluso a sus compañeros de religión, a sus correligionarios en la Palestina ocupada? No existe ninguna justificación, sin embargo yo quiero referirme a hechos recientes y a los estrategas que han estado precisamente atrás de esta estrategia militar geopolítica de llevar a la iglesia cristiana evangélica de la ultraderecha norteamericana a apoyar este genocidio contra Palestina. Y quiero referirme al ex embajador israelí en Washington, Ron Dermer, digamos que ha sido el gran estratega de Netanyahu en Estados Unidos,
Y también es importante recordar que si bien este fue ex embajador israelí en Washington, eh, nació en Miami y renunció a la nacionalidad estadounidense para servir al gobierno israelí. Él es tal vez el autor de la estrategia que se viene desarrollando desde por allá desde el año 2021, desde los meses de mayo, en donde precisamente este ex embajador israelí en Washington busca el apoyo de esta derecha religiosa evangélica, ese apoyo que es apasionado e inequívoco y que hace parte de la estrategia para poder justificar lo injustificable. Los judíos estadounidenses no son ni el 2% de la población y los evangélicos representan el 25% de la población en este país. Es decir, este apoyo que es un apoyo más apasionado y más estratégico, militar y geopolítico, solamente busca darle un aliento a Joe Biden. Esa es la opinión de los expertos. Daniel, como siempre, muchas gracias. Hacemos una pausa. Ya venimos. El apoyo incondicional de los cristianos evangélicos a Israel ha sido objeto de duras críticas por parte de los cristianos palestinos que reprochan el apoyo de sus correligionarios a un régimen que reprime a los cristianos en los territorios ocupados. You have my sisters and brothers who are supposed to be my support, actually doing all their best to support the ones who are oppressing us. It makes me angry. Las críticas a los evangélicos se centran principalmente en el hecho de que su apoyo incondicional